Hermanos, dieron unos anuncios hace unos momentos y quiero indicarte algunas cosas antes de que sea la prédica. Y es que se acerca ya la reunión, el desayuno de mujeres. Yo le estuve preguntando a mi esposa cómo iba el registro y habíamos puesto una meta para este evento. Entonces, si tú no te has inscrito o crees que ese día vas a poder llegar y pagar, te quiero comentar algunas cosas. No se puede porque tenemos que tener la vajilla disponible. Si tú no sabías, la iglesia tiene ciertos artículos para poder tener desayunos, cenas, reuniones y demás. Si tú no te apuntas o inscribes a la persona que vas a traer, va a ser ya muy complicado porque estamos llegando ya a la meta. Entonces tienes solamente hoy y la próxima semana, ¿sí? Nada más para poder registrarte y pagar. Tienes que pagar antes de que sea la reunión porque ese día pues van a estar muy atareadas las mujeres checando logística y demás. Entonces los boletos tienen que quedar liquidados a más tardar el próximo domingo, ¿sí? Porque si no se pagan va a haber un problema de finanzas y Anita va a tener que poner de su bolsa. No, no es cierto. Sí. Entonces, por favor, ayúdenos a que puedan venir, inscribirse y hacerlo como debe de ser, por favor. Amén. ¿Les ha quedado claro? Ok, para que no digan que ese día a Chuchita la bolsearon, que ella había dado 10 pesos o 5 pesos y llega ese día y pues ya su lugar no está, pues porque se lo dieron a alguien más que sí pagó su boleto. Entonces, por favor, ayúdenos a tener este control. Y bueno, el segundo es sobre el 15 de mayo. Cada año la iglesia hace y busca la manera de reconocer y honrar la vida de las mujeres que son mamás. Entonces, como bien dijo Alejandra, ese día les vamos a dar un detalle, pero igual no podemos como que comprar 10 cajas de ese producto porque si no se nos quedan, ¿sí? Entonces queremos, para poder darles algo bonito, darles algo que pues no tanto que valga la pena, sino algo que realmente queremos que ustedes tengan mamás, tienen que anotarse. Ahora, si tú dices, mi mamá no viene, pero ese día quiero que venga, anótala, ¿sí? Para que ella pueda también llevarse este obsequio, ¿sí? Entonces, 15 de mayo, ese día es especial para todas las mamás. Por favor, vengan a disfrutar un domingo especial para ustedes. Amén. Bueno, pues creo que son todos los anuncios, bueno, los puntos que a mí se me habían pasado decirles a ellas, pero por el momento es todo. Amén. Bueno, hoy vamos a terminar la serie que hemos estado hablando ya algunas semanas. Yo no sé si se te ha hecho pesado, si crees que los temas han sido como que, ay, pastor, ya lo sé, ya lo sabíamos, pero yo creo que a muchos se nos ha recordado la importancia de la familia, la importancia de cosas tan básicas que si no las hacemos, se pierde el propósito de buscar a Dios. Han sido cosas tan esenciales como saber lo que decimos, pensar lo que decimos, con qué propósito, ¿verdad? Saber que nuestra vida ha sido creada para cosas especiales en Dios y que todo tiene, ¿verdad?, un propósito en Él. El día de hoy queremos cerrar esta serie y yo quiero hablarte de cómo puedes tú, literal, hacer un altar en familia, ¿sí? Quizá habrá gente que ya lo hace de mucho tiempo atrás y qué bueno, la verdad es que hay gente que yo sé que esta prédica la ha llevado a la práctica en sus casas, pero si tú lo has estado pensando todavía y estás dudando, hoy quiero decirte que si tú no trabajas en tu familia, seas papá, seas mamá, seas hijo, seas lo que seas,
Dime quién más lo va a hacer. A ti Dios te está hablando, a ti Dios te está poniendo, ¿verdad? Como esa punta de lanza para hacer algo en tu familia. Podrás decir, es que está mi esposo, es que yo soy hijo, yo soy hija, estoy solo, mis padres están lejos. ¿Y eso qué? Al fin de cuentas, ¿eso qué? La Biblia es muy clara cuando dice que Él regresará el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. ¿Sí? Y creo que estamos pasando momentos muy difíciles. ¿Cuántos se han puesto a escuchar noticias? ¿Cuántos están viviendo, verdad? Que la situación en México, la situación en el mundo está difícil. Hay mucha pérdida de empleos. Hay mucha gente que está buscando y aún no ha obtenido quizá un empleo. La economía está siendo muy complicada. Hay mucha inseguridad. Justo ayer que estábamos aquí, no sé si les platicamos que casi al inicio de abrir este lugar, venía con Joseph y nos asaltaron aquí abajo de la iglesia hace algunos años. Bueno, no nos quitaron nada, gracias a Dios, porque yo apliqué una técnica, ¿verdad? de corre a ver si me alcanzas, ¿verdad? Y Joseph aventó una botella de agua como arma ¿cómo se llama? Arma de fuego, como si fuera arma de fuego, y así nos escapamos. Pero la realidad es que fue Dios el que nos guardó, a plena luz del día. Y ayer justo venía con mi esposa y pasaron otra vez dos motociclistas y se nos quedaron viendo. Y yo no le dije nada a ella para no asustarla, pero me acordé de cómo pasó esa vez. ¿Sí? Nos han quitado las calaveras varias veces aquí, nos han querido abrir los carros, tanto en casa como en otras zonas del trabajo. La situación está difícil, hay una inseguridad muy fuerte. Y si empezamos a hablar de términos de política y términos del mundo, no acabaríamos. Problemas familiares, familias que están pasando por situaciones muy fuertes, jóvenes que están confundidos, aunque ellos crean que están viviendo una vida plena como ellos quieren. Yo lo veo más como confusión, ¿verdad? Hay muchas necesidades. Y si esto no te lleva a ti a querer buscar un tiempo con Dios, aunque tus hijos no quieran, aunque tu pareja no quiera, si a ti Dios te dice tienes que hacer algo, tienes que empezar tú, entonces esta serie ha servido. ¿Por qué no oramos? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu palabra hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones, Señor. A través de mi vida, usa mis palabras y que lo que sea de ti, Señor, venga a confrontar a mis hermanos. Venga, Señor, a traer aliento, paz y sobre todo, Señor, esa motivación a buscarte y a creer más y hacer más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Deuteronomio 11, del 18 al 21. Si me ayudan, por favor. Dice así. Si ya lo están viendo, es desde el 18, por favor. Gracias. Dice ahí, grábense. A ver, ayúdenme a leerlo. Amén. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra,
ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. Wow. ¿Cuántos dicen, Señor, gracias? Gracias por esta promesa. Podemos aprender mucho, hermanos, escuchando predicaciones, yendo a conferencias, yendo de aquí a otro servicio, quizá en otra iglesia, porque así luego nos hemos encontrado que hay hermanos que duplicaban servicios, ¿verdad? Está bien, digo, mientras tú tengas bien definido cuál es tu hogar. Podremos también tener actividades que unan a tu familia, como irse de vacaciones, como pasar tiempo en familia. Pero nada, hermanos, se va a comparar con pasar tiempo buscando de Dios en familia. Qué difícil, sí, es muy difícil, porque todos andamos con un ritmo, más en la ciudad, con actividades, con problemas, con situaciones que pues a veces pensamos que no tenemos el tiempo. A veces pensamos que no hay tiempo para dedicarle a Dios. Pero debería de ser nuestra prioridad pasar tiempo con Dios. Debería de ser en tu vida lo más importante, desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Por qué? Porque si tú y yo no entendemos lo que acabamos de leer, que depende de nosotros como puntas de lanza, enseñarle a nuestra familia, enseñarle a nuestros hijos, y aun si ese fuese el caso, que tú tuvieras que ser el que le enseñes a tus padres, estaríamos entonces logrando su propósito. Miren, un altar familiar, ¿será realmente que lo necesitamos? Hasta esta pregunta. ¿Realmente necesitamos un altar familiar en casa? Pastores, que estamos bien. ¿Tú crees que estás bien? ¿Crees realmente que estás bien? ¿Que las cosas van como deberían de ser? ¿Que la situación en casa va bien? Recuerdo hace algunos años pasar por una prueba muy fuerte. Ya se lo hemos platicado en muchas ocasiones. No fue ni la enfermedad de mi papá, fue un poco tiempo atrás. Pensábamos, ¿verdad?, que perderíamos muchas cosas materiales, perderíamos muchas cosas arraigadas a nuestra vida. Y fue esa situación que nos llevó a buscarlo a Él. Todos los días, hermanos, a las 5 de la mañana, se escuchaba mi celular. Y recuerdo la voz, ¿verdad?, todavía, ya sea de mi papá o de mi mamá, que me decían, ya es hora. Y entonces, te soy franco, las primeras veces, como el problema era muy fuerte, pues yo luego me levantaba y decía, quiero buscar a Dios, ¿no? Tenemos que buscar a Dios. Había veces en los que a mí me daba mucha pereza, porque me desvelaba trabajando. Tenía mucho sueño. A veces, pues la condición ante la situación, ¿qué dije? Ante la situación, ¿verdad? A muchas ocasiones mi condición ante la situación era complicada. O sea, había así como que un poco de incredulidad, porque decía, es que necesitamos solucionar el problema ya, ¿sí? El problema está ahí, mis papás a veces solo quieren orar, ¿no?
y yo sentía la carga por buscar soluciones. A veces regresaba al punto y buscaba, o sea, ya entendía. Pero lo que te quiero decir es que no fue una semana, no fue un mes, fueron varios años que estuvimos así. Levantándonos a las 5 de la mañana, a veces con ganas, a veces sin ganas, a veces de buenas, a veces de malas. Bueno, yo hablo por mí, ¿no? Mis papás, yo sé que su actitud siempre fue buena, porque el problema era grande. Y recuerdo y recordaré esos momentos que edificaron nuestras vidas. No sabíamos que estábamos haciendo un altar familiar. No lo entendíamos, solo sabíamos que teníamos un problema muy fuerte, que necesitamos buscar a Dios. Era necesario meterse con Dios, era necesario abrir nuestros corazones, dejar la comodidad, dejar las cosas que no estaban ayudando y hacer algo espiritual. Por eso hoy te quiero decir que la mayoría de tus problemas necesitan un cambio, y el cambio empieza en tu casa. El cambio empieza en casa. Todo empieza en tu casa. ¿Tienes problemas en el trabajo? Sí. ¿Tienes problemas en muchas otras áreas de tu vida? Pero ¿sabes de dónde proviene la solución? ¿De dónde va a salir la solución? En tu casa. Es que son mis hijos y es en la escuela. Es tu casa. Todo empieza en casa. Si tú no grabas esto en tu mente, ¿qué leíamos en Deuteronomio? Enséñales a sus hijos y repítanselas cuando estén ¿en dónde? En su casa. Y cuando anden, ¿por dónde? Por el camino. Me quitaron el versículo. Gracias. Cuando se acuesten y cuando se levanten. Es decir que a cada cuánto hay que hacer esto. A toda hora. ¿Sabes que a veces es molesto que te digan las cosas? Claro que es molesto. Y más cuando andamos en pecado o cuando andamos en nuestra carne, por así decirlo, es molesto que te estén sacando las cosas de Dios. Es súper molesto. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida, confrontando tu realidad y es molesto. Y yo sé que como hijos, cuando un padre está atrás, llega a ser molesto, pero ¿qué dice la palabra? Enséñale a tus hijos y repíteselo. Es una palabra que si tú no aplicas, ¿qué va a suceder? Después va a haber problemas que tú pudiste anticipar. Porque estas palabras las tendrán en su vida cuando se acuesten y cuando se levanten. Papás, hijos, como decía, en muchas ocasiones empieza contigo. Si eres el único, empieza tú. No necesitas tener un instituto bíblico, no necesitas, ¿verdad?, ser un gran pianista o tocar un instrumento, ¿verdad? No necesitas experiencia aún, ¿verdad?, orando, porque la experiencia de la oración viene con la práctica de la oración, leyendo la palabra. Lo que necesitamos es estar dispuestos a que Dios entre en nuestro hogar y sea el Señor. Escucha esto que te estoy diciendo. Lo que necesitamos es estar dispuestos a que Dios entre en nuestro hogar y sea el Señor de nuestro hogar. Sea el Señor de tu familia, de tus finanzas y de tus posesiones. Ahora, ¿qué significa Señor?
antes se le decía Señor no al hombre, ¿verdad? Sino era a la persona que gobernaba una tierra, un lugar. Cuando tú le dices a Dios, sé el Señor de mi vida, le estás dando la autoridad a Dios de gobernar. Cuando tú le permites a Dios que sea el Señor de tu familia, le das la autoridad a Él de gobernar sobre tu familia. Y muchos de nosotros no estamos haciendo eso. Muchos de nosotros le permitimos, ¿verdad?, a nuestros hijos, permitimos cosas en nuestros hogares que a Dios no le agradan. Le estás dando la autoridad, pero ¿sabes qué? A otro señor, al Señor de las tinieblas, al que puede destruir a tus hijos, puede destruir a tu matrimonio, puede destruir a tu esposa o a tu esposo, puede destruir a tus padres. Dice la Biblia, repíteselas día y noche, no te canses. Dime, ¿qué haces por tus hijos? Muchos de ustedes trabajan, se desvelan, ¿verdad? Menguan en comprarse cosas para ustedes y darle lo mejor a sus hijos. Pagan algunos hasta colegiaturas. Ahorran para vacaciones. Les compran lo mejor que tienen. Los premian en muchas ocasiones sin necesidad de ser premiados. Pero lo espiritual, que lo reciban en la iglesia. ¿Sabes que no es mi obligación hacerlo? Es obligación tuya. Es tu obligación. Empieza por ustedes. Empieza por las puntas de lanza. ¿Por qué no los instruyes en su palabra? Proverbios 19:18 dice, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas, ¿qué dice ahí? Cómplice de su muerte. No te hagas cómplice de lo que él hace a escondidas, de lo que él hace fuera de casa o de lo que hace en tu casa. Después no te quejes. Después no andes diciendo, es que Dios, yo entregué toda mi vida a ti, te serví, pero ve a mis hijos. No, pues es que Él no te pidió que hicieras grandes cosas en la iglesia, ¿verdad? O que te esforzaras en conseguir un súper gran trabajo para... Dios te dijo, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza y no te hagas cómplice de su muerte. Regresando a Deuteronomio, recuerda lo que dice. Así mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra. Hermano, créeme que yo jamás, mientras tenga vida, olvidaré esas madrugadas que yo te platicaba. El problema, la crisis, no se resolvió de la noche a la mañana. Aún hay muchas cosas por resolver. Pero, ¿sabes? Se rompieron tantas cadenas, se rompieron tantos pecados, porque los pecados son expuestos. Y a veces le tememos a buscar a Dios porque sabemos que todo sale a la luz. Y tememos ser exhibidos, pero no es que Dios te exhiba. Exhibe el pecado y guarda tu corazón. O sea, no quiere decir que mis padres se horrorizaron de mi vida o yo me horroricé de mis padres, sino que buscando la presencia de Dios, nuestra vida es confrontada con su presencia y el pecado es expuesto y el pecado es frenado. ¿Alguien ha frenado alguna vez con freno de mano? ¿Que es así de sopetón? Así pasa con la presencia de Dios, así pasa con su espíritu. Entonces ese frenón que te dice alto. Y sobre todo algo que yo le agradeceré siempre a Dios, es que aunque nos congregábamos, aunque yo era el pastor, yo servía a Dios, mis padres servían a Dios, una vez más
se instauró el reino de Dios en mi familia. ¿Sabes lo que hoy en día se enseña en las escuelas? En la cuestión sexual. O sea, es tremendo. Yo estuve ayer viendo un poquito, no quiero hablar mucho del caso porque no quiero ahondar mucho en esto. No soy educador. Pero hay gente que está enseñándole a tus hijos lo que tú tendrías que enseñarle. Hay cosas que deberías primero tú enseñarle conforme a la palabra, para que cuando ellos reciban esa información, sepan decidir entre lo bueno y lo malo. Pero has decidido que ellos se eduquen y formen a tus hijos cuando la responsabilidad es tuya. Son flojos y holgazanes, porque no hacen lo que Dios les ha puesto a hacer. Yo sé que eso puede sonar fuerte, pero es tu responsabilidad. Que ante la palabra de Dios les digas, esto es lo que nosotros creemos. Ellos tomarán una decisión en sus vidas, en un momento de sus vidas tomarán una decisión, pero ya no te corresponderá a ti. Tú habrás hecho tu trabajo. Y esa palabra que quede en sus vidas jamás la olvidarán. Y les hará recordar, los hará entender, los hará regresar a su palabra. En su tiempo, en su momento, pero lo hará, porque esa es una promesa de Dios. Isaías 5:20 dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que hace hoy en día la sociedad en la que vivimos. Cambia las cosas de tal manera que a lo bueno, ¿cómo lo llaman? Malo, y a lo malo, bueno. Mira, te pongo un ejemplo. ¿Has escuchado un poco sobre las noticias de una muchacha de 18 años que la encontraron en una cisterna? 18 años, y andaba en una fiesta y regresó sola, iba a regresar sola a su casa y en un taxi. Hace poco escuché también la noticia de un joven que se llamaba Hugo, que en una fiesta lo mataron. Hace poco escuché las noticias de un chico llamado Drake, que se quitó la vida porque en su escuela lo molestaban, se burlaban de él. Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿será necesario un altar familiar en mi casa? Es obvio que sí, claro que sí. Pastor, pero ya no tengo hijos. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Es que ya están grandes, ya están casados, ellos ya tienen hijos. ¿Y eso qué? ¿No te preocupan tus hijos? Aunque ya sean hombres grandes con responsabilidades. ¿No te preocupa tu familia? Malaquías 4:6 te leí hace un momento. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Entonces, para casi terminar, ¿qué es necesario? Te voy a dar decir tres cosas. Es necesario un tabernáculo, es necesario un altar y es necesario una ofrenda. Te lo voy a explicar así. Un tabernáculo es un lugar de encuentro. ¿Sí? En la época, antes de que se construyera el templo, ¿verdad? Había un lugar llamado tabernáculo, si me pueden poner la imagen. Y era un lugar muy parecido a lo que estás viendo en pantalla. Y dentro de su lugar, ¿verdad? Era un lugar donde era un lugar santo, era un lugar especial, era un lugar específico. Ahora dime,
Habrá en tu lugar, en tu casa, un lugar que tú puedas transformar en un punto de encuentro donde tú puedas estar. Miren, muchos lo pueden llamar recámara, en la sala, ¿verdad? En el local, en el patio, si eres solo, en el baño, ¿verdad? Porque bueno, habemos unos que duramos horas en el baño, ¿verdad? Aprovechando. Pero tendría que ser un lugar especial para pasar un tiempo con Dios. Eso es un tabernáculo. Lo que hoy en día podemos entenderlo. Un lugar especial para mí y para mi familia. Ese es tu hogar, tu casa. Escoge. Ahora, vamos a leer rápidamente. Hechos 17:4. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. ¿Tú crees que solo aquí vas a poder encontrar la presencia de Dios? No. Este es un salón que antes era utilizado. Dice Joseph que aquí daban clases de Zumba. No sé si él era venía a sus clases, ¿verdad? Pero había karate, ¿verdad? No sé qué tanto había. Por ahí varios me han platicado que han sido varias cosas. Pero este es un local que hemos adaptado. ¿Sí se puede mover la presencia de Dios? Claro que sí. Pero no es que aquí a fuerzas vas a encontrarla. Nosotros somos el templo de Dios. Tú eres el medio, o sea, Dios te utilizará a ti. Necesitamos un altar. Un altar, yo te quiero decir que es el momento de comunión. Es el momento donde tú vas a decidir, aquí estoy, Dios. Estoy dispuesto. Si me ayudan con la siguiente imagen. En ese tabernáculo había un altar donde se quemaba la ofrenda, donde se le daba, no esa no otra, la siguiente por favor, es la del altar. Era un lugar donde se hacía el sacrificio. Si lo ven ahí, es el que tiene, exacto, esa. Sí. Ahora, tú no tienes que construir esto. Esto es un símbolo. Únicamente un símbolo. ¿Qué se ponía ahí? La ofrenda. ¿Qué es lo que vas a poner ahí? Tu ofrenda. ¿Y qué es la ofrenda, iglesia? Dime, ¿qué es la ofrenda? ¿Qué es lo que le vas a entregar a Dios? ¿Qué es lo que estás dispuesto a entregarle a Dios? Joseph, si puedes pasar, por favor. ¿Será la alabanza? ¿Será un tiempo de adoración? ¿Será un tiempo de confianza? Porque cuando nos acercamos a Dios, ¿sabes que tienes que ir con fe? De nada sirve que tú hagas esto si dudas de ese Dios. De nada sirve que tú te acerques, ¿verdad? O que hagas esto si tú no tienes plena confianza en Dios. Tienes que trabajar en eso. Tienes que trabajar en la oración. Tienes que trabajar en la lectura. Hermanos, 5 de la mañana yo veía borroso, pero agarrábamos nuestras Biblias, usaba YouTube o usaba Spotify, ponía algunos cantos, empezábamos a orar. A veces me quedaba dormido, a veces mi papá se quedaba dormido, a veces terminaba en el suelo, a veces se prolongaba este tiempo. Pensábamos que media hora era
suficiente, a veces se prolongaba más, porque empezamos a orar por el problema, después por la familia, después por la iglesia. Y Dios te lleva, y Dios te lleva, y Dios te lleva, y Dios te lleva. Tienes que aprender a entregarle a Dios, porque en ese altar se entrega una ofrenda, se entrega un sacrificio. Se entregaba el mejor cordero, se entregaba el mejor animal preparado para Dios. No puedes estar ahí si no quieres, no puedes estar ahí si no sabes a lo que vas. Tienes que abrir tu boca, tienes que adorar, tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle oración. Que haya fuego en ese altar. Que haya fuego en ese altar, depende de ti. Que haya fuego en ese altar. No esperes o creas que va a venir el fuego del cielo. Tú lo tienes que... ¿Qué? Prender. Tú lo tienes que atizonar, por así decirlo. No sé si está bien dicho esa palabra, me la saqué de... Pero tú tienes que hacer que en ese altar haya fuego. Que tu ofrenda sea pura. Tienes que interceder, tienes que clamar, tienes que orar, tienes que pelear por tus hijos, tienes que ofrecerle a Dios, tienes que adorar, tienes que entregarle todo a Dios. No es fácil, hermanos, no es fácil. Habrá días que no te levantes. Yo a veces recibía la llamada y ya abría los ojos ya a las 8 de la mañana y bajaba así todo como que pues, falté, ¿no?, a la reunión, y yo escuchaba a lo lejos que ellos cantaban. Es un sacrificio y sé que pocos están dispuestos a pagar ese precio, pero solo los que aprenden a pagar ese precio podrán ver la recompensa de parte de Dios. ¿Cuál es esa recompensa? Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. Solo los que están dispuestos a pagar el precio podrán reclamar esta promesa. Quiero invitarlos a que nos pongamos en pie. Queremos cerrar este tiempo tocando el canto que hemos estado ministrando toda esta serie, y que te lleves esto en tu corazón. Y ojalá haya testimonios más adelante, porque esto lleva su tiempo. Que haya testimonios de familias transformadas, de familias que están viviendo un encuentro con Dios. Cierra tus ojos y vamos a adorar. Después de esto vamos a tener nuestra Santa Cena. Hoy es primer domingo de mes. No es primer domingo de mes, ¿cierto? ¿Sí es primer domingo de mes? Ah, ok, perdón. Es que me quedé con lo del Día del Niño. Perdón. Vamos a cerrar tus ojos, vamos a adorar a Dios. Necesito que me llenes
dulce tu amor.